Hola trader, muy buenos días. Soy José María Lerma de Finanzas y Bolsa y llegado el viernes, como es habitual, os preparo la estrategia de criptomonedas. Recordad que os he ampliado las secciones y los miércoles tendréis un informe sobre acciones, índices y materias primas que iré alternando durante las semanas y los viernes seguiréis teniendo el informe de estrategia de fin de semana en cripto. Impresionante la semana que han tenido las cripto. El Bitcoin hemos visto batir nuevos máximos históricos y hemos visto como en unos días retrocedía desde esos 110.000, 112.000 a los 106.000 que los ha perdido hace un poquito y donde marca una rentabilidad negativa de la semana. El anuncio del Tribunal de Comercio Internacional donde bloqueaba los aranceles impuestos por Trump junto con la publicación de los buenos resultados de Nvidia, hacía explotar al Bitcoin, a los índices, a los mercados asiáticos, europeos y americanos, y vimos como ayer con las noticias que la Corte de Apelaciones bloqueaba esa decisión del Comité de la Corte de Comercio Internacional y el Bitcoin coincidía con un retorno de caída muy progresivo. Por lo tanto, semana muy interesante, fin de semana muy interesante y una vez un nuevo reto para el Bitcoin en esta semana donde nos ha hecho un nuevo máximo histórico y según mi opinión no va a ser el último de este año. Si damos un paseo como ha evolucionado las criptomonedas y entramos, como suele ser habitual, haciendo un resumen de cómo ha evolucionado en esos últimos 7 días, pues tenemos en el que del 30 de mayo al 2 de junio lanzaremos esa estrategia que el fin de semana estaré muy activo y por los canales de Telegram de los suscriptores premium realizaré y pasaré las entradas y dan lugar a ello. El resumen semanal que ha tenido en los últimos 7 días, dentro de las top 10, veis que es totalmente negativo, es a la baja, con las ancladas en el dólar muy estables y donde el Bitcoin baja un 5,51, el Ethereum baja un 3,5, Ripple baja un 10,95, BNB un 2,61, Solana un 12,75, todo como veis a la baja, Dogecoin, ganador indiscutible en pérdida, un 17,89, Tron se ha comportado muy neutral, con una pérdida de un 1,64 que prácticamente la ha hecho en las últimas 24 horas, hasta ayer estaba en positivo, y cierro esas top 10 con Cardano, la segunda en el podio en caídas esta semana, con un 15,03. En las últimas 24 horas se observa una mayor presión bajista en todas las top 10. Por lo tanto, vamos a ver hoy qué nos dice el deflactor a las 14:30 hora española en Estados Unidos. Hoy viernes vamos a ver el cierre que puede llevar y muy atento a ese fin de semana a ver cómo los mercados se desenvuelven. Sin más, os paso a analizar el gráfico técnicamente y buceamos por diferentes criptos para ver qué evolución han tenido y qué nos pueden esperar durante el fin de semana. En principio, vamos a andar por Solana. Solana vemos la evolución que ha tenido, una evolución, aquí tenemos el gráfico en diario, lo limpiamos, que siempre os lo hago adrede para que lo veáis analizar en vivo, donde parece que quiere abandonar, cuidado que puede ser un movimiento en falso, el último impulso alcista. Esos 163 puede servir de soporte, si lo rompe, atentos porque marcaremos para la semana que viene una posible recogida de beneficio que le puede llevar hasta los niveles de 147, 148, 150. Por lo tanto, ahí en esos niveles muy atentos, vamos a ver si lo rompe o simplemente es una trampa de mercado. Vemos cómo está haciendo en la última subtendencia, aquí lo tenéis, máximos decrecientes, y esto implicaría pues una posible continuación de la rotura hasta esos 150, 153, ¿no? Con un margen de flexibilidad. En caso de que vuelva a establecerse dentro de su última subtendencia alcista, 187, ajustaríamos por prudencia estos niveles y para la semana próxima, los 180, podríamos tener un intento de ataque. ADA. Vamos a ver, aquí tenéis la evolución, volvemos a tener, fijaros, desde sus máximos, ahí lo tenemos, y ahí cuidado porque nos está haciendo, ahí lo tenéis, nos está haciendo unos máximos decrecientes, intenta romper para arriba y no puede, el mercado que cada vez esos máximos son inferiores, aquí tenéis el movimiento que tiene y por lo tanto muy atentos a ver la dirección que toma. El siguiente camino son esos 0,6384, 0,65, vamos a ver si la presión bajista sigue instalada en él o intenta hacer un pullback que se dirija hacia los niveles de, ahí lo tenéis, 0,7435.
La siguiente cripto que os voy a analizar es Ripple. Ripple tiene una caída de un 10,95 en los últimos 7 días. El movimiento de subtendencia a la baja, ahí lo tenéis, es evidente. Abandonó su tendencia bajista, ahora solo está en su tendencia subbajista. Ha consolidado después de la rotura, ahí lo tenéis. Ha consolidado niveles, veremos estas 3 sesiones si confirma que abandona su último movimiento alcista o lo que nos hace es que una trampa de mercado para que vuelva a situarse. Por lo tanto, sitúo 2 niveles críticos, los 2,38, 2,35 a recuperar y por la parte de abajo, cuidado que podemos tener continuidad de presión bajista hacia los niveles, aquí lo tenéis, de 2,05, 2,07. La siguiente cripto que os voy a analizar es Dogecoin. Doge, una rentabilidad negativa del 17,89 en los últimos 7 días, ganador indiscutible en el podio de las top 10 en pérdidas, un 9,59, bárbaro, lo que está cayendo, lo veis ahí en el gráfico, en las últimas 24 horas. Este es el impulso que lleva, parece que quiere dirigirse a la zona del soporte, lo cual lo llevaría a los 0,19, 0,20. Vamos a ver si la digamos, tendencia alcista sigue estable, sigue intacta, si se apoya en la zona de soportes, como hizo aquí, como hizo aquí, como hizo aquí, ahí tenemos una zona de resistencia muy marcada y hace continuar para la semana próxima con el impulso alcista totalmente intacto. O por lo contrario, rompe el 1,19, 1,20 y empieza un nuevo proceso de recorte a la baja. Momento muy interesante el que están teniendo las top 10. Tron, donde ha tenido un movimiento muy estable, un movimiento que está marcando alcista impecable, aquí lo tenemos, incluso en la precisión totalmente alcista con ese doble techo en máximos, aguantando muy bien toda la semana, aguantando la caída de las top 10 y comportándose prácticamente mejor que el resto de las top 10, muy igualado, pero no tan bien como BNB, que ha caído un 2,61, y aquí nos queda la incertidumbre de saber si estos niveles donde está van a seguir de soporte para seguir tirando fuerte, los cuales os lo planteo, 2,26,54, 2,26,5 y un ataque a los 0,28,2 para la semana próxima, 0,28 o por lo contrario irá a visitar los 0,26, que es donde ahora se encuentra el nivel de soporte. La tendencia es muy fuerte, es intacta alcista desde el mes de marzo que rompió el proceso anterior y muy atentos a su evolución. Para ir terminando voy a analizaros la segunda cripto por capitalización. Ethereum representa, según el informe de Investing, fijaros, aquí tenéis la página donde si nos metemos dentro de Investing con la herramienta además de Investing Pro, podemos observar que bajo un informe que nos hace de 9.764 criptomonedas, la capitalización 3,31 trillones, donde Ethereum supone el 9,5% de esa capitalización. Ha tenido un balance semanal negativo en tiempo real de 3,05. En las últimas 24 horas ha sido una caída mucho más fuerte, ya que estaba en la sesión de ayer en positivo, y vamos a ver cómo evoluciona durante la sesión de hoy. Tenemos un objetivo muy claro en resistencia por arriba que actualizo esta semana. He intentado atacarlo y se ha quedado en los niveles de 2.660, esos 2.874 sigue siendo mi objetivo de ataque. Ha hecho ahí ese triple techo, ha aguantado muy bien. Ya digo, el resumen semanal, el balance prácticamente ayer aún estaba en positivo, en más de un 1%. Por abajo esos 2.400, 2.500 sigue siendo un soporte muy fiable. Y fijaros el movimiento que está haciendo en este impulso al alza, ¿no? Este proceso de lateralización en la parte de arriba, sabéis que técnicamente se le denomina distribución, y si ajustamos dentro de esa lateralización tenemos un impulso al alza, donde hay un techo, en este caso triple techo, y veremos si lo puede romper o por el contrario cede posiciones. Voy a estar muy atento a la operativa del Bitcoin y del Ethereum para este fin de semana, donde marco niveles a vigilar 2.550 por abajo, 2.760 por arriba. En cuanto para cerrar ya, tenemos el Bitcoin. El Bitcoin tenemos aquí, si nos fijamos en la base de datos de información a la cual os lo estoy diciendo, de investing.com, tendremos que 5,51% de rentabilidad negativo, de los cuales 3,14 está cediendo hoy, está intentando romper esos 106.000, ahora mismo en 105.000, está constantemente entrando y saliendo de ese baremo. Veremos si los aguanta, si no, esos 102.000 pueden ser muy, estar en el ojo de seguimiento de lupa muy claro. Si recupera esos 107.000, vamos a ver cómo evoluciona, pues podemos tener un fin de semana muy entretenido. Bitcoin a la cotización actual supone el 63% de la capitalización del mercado. Si vamos al gráfico y nos ponemos en él, tendremos, fijaros en el intradía, cómo está evolucionando, cómo ha intentado caer ese doble suelo. Vamos a ver si ahora vuelve a visitar esta zona de arriba, ¿no? Por ese doble suelo que tenemos ahí, o lo acaba rompiendo. Si le damos un poquito más de zoom, de profundidad, y cambiamos a un gráfico horario, veis aquí que es evidentemente, ¿no? Clarísimo el impulso a la baja.
Ahí lo tenéis, ese impulso a la baja es muy pronunciado, muy pronunciado vamos a ver un segundito que os lo abra, muy pronunciado, y ahí tendríamos la base del soporte, donde ahora está testeándola, y el ataque a los 106.800, 107.000, pasando previamente por un intento de rotura de los 106.250. Aquí tiene una subtendencia que tendría que romper. Aquí está, ¿vale? Y vamos a ver si esa subtendencia la rompe al alza y vuelve a atacar teniendo una subtendencia bajista. Aquí la tenéis, hace un pullback alcista, o por lo contrario, acaba cediendo, rompe los mínimos y procede hacia esos 102.000, 100.000, 103.000. La volatilidad diaria es brutal, es tremenda, nos puede hacer 3.000, 4.000 puntos de volatilidad perfectamente entre su máximo y mínimo en un día. Ayer lo hizo y es que no lo puede hacer perfectísimamente. Y aquí tenemos la evolución, un apoyo, como os decía, en la base del soporte, en los 102.800, 102.900, 103.000, sería muy natural que este fin de semana lo hiciera. Si nos fijamos en las últimas 3 sesiones, aquí tenéis, entre mínimos y máximos ha tenido una variación en torno a los 2.500 puntos, 2.500, 3.000, ahí lo tenéis. En la sesión de hoy ha hecho un mínimo de 104.512 y 106.126, aún estamos en mitad de la sesión porque cotiza las 24 horas y ya nos ha hecho cerca de 2.000 puntos. Así que la volatilidad es alta, la tensión es alta, el funcionamiento y el optimismo sobre él ha vuelto, de hecho nos ha hecho un nuevo máximo histórico. Bueno, vamos a ver si nos permite el fin de semana poder hacer operativa en cortos y largos sobre el Bitcoin, sobre el Ethereum, también Tron, que ha sido la que mejor se ha comportado, y sobre todo, mucha precaución. Si queréis más información, podéis acceder a mi canal público de Telegram, José María Lerma, Finanzas y Bolsa. Cuidado con las suplantaciones de identidad, sabéis que no gestiono carteras ni solicito dinero para invertir, cuidado con las estafas, y bueno, os deseo muy buen fin de semana y mucha suerte en el trading. Chao.